Buenos días en esta hermosa mañana dentro de Cuba. Hoy voy a hacer un compendio de tres de los documentales que he publicado distintos fines de años anteriores. Para aquellos que no tienen tiempo o que consideran mis ediciones de video muy largas, seguro que no lo van a ver. Además, creo que muy pocos van a ver estos videos, por lo menos en las redes sociales. Es un video para meditar y educativo, para concientizar y actuar, o continuamos en la miseria, continuamos hundiéndonos y desapareciendo como nación. Ahí les dejo mi documental, como la película La Guerra y la Paz. 3 horas de documental. Muchos se quedaban dormidos en el cine. Pero bueno, es para satisfacer mi ego de enseñanza, de concientización, pero sí es para la libertad. El orgullo engendra al tirano, el orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de salir. Pero la orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios. Bueno, hoy es 26 de diciembre. Ayer fue 25, pasaron las Navidades y se acerca el fin de año. Lo primero que quiero decirle hoy a todos los cubanos es que aquí está. Los derechos no se piden, se ejercen de una forma o de otra. Yo voy por la forma pacífica. Si el pueblo, como salió el día 11 de julio, vuelve a salir, pero en más cantidad, o sea, se unen más, se compactan más todos los del pueblo, los miembros de la policía, los del MININ, los del ejército, todos tienen que unirse al reclamo popular dentro de la no violencia. Los hechos que ocurrieron, algunos hechos violentos, trataríamos de evitarlos y lastimar a otro ser humano. Cubano, llegas a otro fin de año dentro de Cuba. ¿Y qué tienes? Trabajaste todo el año como un salvaje, en terribles condiciones, porque son muy pocas las condiciones de trabajo que hay dentro de Cuba. Pasas trabajo para trabajar, así sea en lo particular o en la empresa privada, que yo digo que aquí en Cuba no existe empresa privada. Toda tiene que responder al gobierno, al Estado, y ser explotada por el Estado.
porque esto es una economía bien centralizada. El gobierno tiene en su poder todo. Tiene el control absoluto de la nación. Trabajaste todo el año y no puedes disfrutar ni tan siquiera de las fiestas del fin de año que se realizan en el mundo entero, aún los más humildes, aún los que menos tienen, disfrutan de esa alegría. Porque la riqueza no es símbolo de alegría. No. Hay quien con poco es feliz. Hay quien no, hay quien tiene que tener mucho para ser feliz. Yo no tengo nada, pero yo me siento feliz aquí diciendo estas cosas. Diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco, quién soy, cómo existo. Por eso digo que no es un parámetro certero calificar la alegría o la felicidad con la cantidad de riqueza. Decía que el mundo entero, excepto algunos países, Corea, pero todos festejan la Navidad. ¿Qué tienes tú, cubano? Lo que te robaste, lo que adquiriste de una forma bien sucia, por medio de la corrupción, o lo que te envía el familiar o te trae el familiar que vive en los Estados Unidos, a ese que el gobierno expulsó, que la revolución expulsó hacia los Estados Unidos. Ahora tú dependes de él para tomarte una cerveza o comerte un pedacito de carne. ¿Eso tienes, cubano? Mendigo, cuando trabajas, tienes que convertirte en ladrón, en mentiroso, en hipócrita, en corrupto, para poder comer algo el fin de año. La vida es corta, cubano. Bastante corta. Los fines de año, tradicionalmente, se reúne la familia, el amigo, las amistades, en comunidad. Y pasan unos momentos felices. Y como decía ahorita, no tienes que tener tanto para tener alegría. Pero es que no tienes nada. Estas fiestas que se celebran en el mundo, en Cuba también se hacían. Antes de la revolución, por supuesto. Cuando llegó la revolución y Fidel Castro se envió del poder por medio de la violencia, comenzó a quitar todo, a adueñarse de todo, a controlar al cubano. Hoy no tienes nada. Y el próximo fin de año tendrás menos. Está demostrado la ascendencia durante todos los años de revolución hacia la miseria material y espiritual. Terminas, cubano, este fin de año más crítico que el año pasado. Tristemente, hoy hay más destrucción familiar. Nuestras ciudades están destruidas. Solo relucen los grandes hoteles, las obras del gobierno, de los poderosos del gobierno. Porque todos ellos sí disfrutan de lo que no tiene el pueblo. Ampliamente. Es bueno que todos mediten lo que ha sido la revolución. Y no metan el bloqueo otra vez, porque no hay bloqueo, porque indiscutiblemente ya es de tonto creer en el bloqueo. Quizás a un extranjero que no conozca lo que sucede en Cuba y le hablen del bloqueo pueda
estar equivocado. Pero el bloqueo es la revolución, es el castrocomunismo. Y después del 1959, el cubano se ha pasado la vida huyendo. Esos 62, casi 63 años, se lo ha pasado huyendo, mintiendo, resolviendo, intentando buscar lugares donde vivir, cuevas, porque lo que se ha construido en las ciudades o alrededor de las ciudades son barrios deformes, viviendas inconcebibles. Bueno, si se le puede llamar vivienda. Está demostrado que tenemos una destrucción total, generalizada. Mírate, se puede poner para el fin de año una muda de ropa nueva con zapatos. Sí. Si te la enviaron de allá o te dieron dinero de los Estados Unidos para que la comprara. O si robaste lo suficiente. O si estafaste lo suficiente. ¿Y a quién le quitaste eso, cubano? A otro cubano. Igual o que esté en peor situación que tú. Mientras el poder se divierte con lo que te ha robado a ti. Porque ¿de dónde sale lo que disfruta el poder? Si no es del sudor de los cubanos de abajo y de adentro. Cubano, antes de 1959, con toda la pobreza que había, que se dice que había, muy pocos eran los cubanos que vivían dentro de la isla, que no podían disfrutar del fin de año, disfrutar del 24, de la cena del 24, el 31, los festejos que se hacían públicamente, porque coincidía casi siempre con los carnavales. El 90% del pueblo de Cuba paraba de trabajar para hacer reuniones familiares. ¿Y hoy qué? Mírate, dime, ¿qué tienes hoy? Más sacrificio, más trabajo. Eres más mendigo, porque no te dejan ni hablar. Pueblo de Cuba, te dejaste arrebatar todas tus tradiciones, todas estas fiestas que también existirían aquí. Te dejaste arrebatar el 24, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, el pesebre, el 31, el fin de año, todos esos festejos. El día 6 de Reyes, dejaste que se lo arrebataran a tus hijos, que se lo cambiaran por odios y rencores castrocomunistas, por fanatismos. Dejaste que hicieras todo eso, pueblo de Cuba. Por cobarde, aún hoy continúan huyendo. Y es preferible estar muerto antes que recibir esa humillación de un dictador. Mediten, pueblo de Cuba. A veces la muerte es más digna que la vida. Y ustedes, cristianos, que dejaron que asesinaran nuevamente a Cristo, pero ahora lo asesinaron siendo niño, estando en el pesebre.
en su edad más temprana de vida. Eso permitieron que ustedes que lo hicieran cristianos de Cuba, independientemente de que pertenezcan a esta o aquella congregación. Hoy tienen pastores también en la cárcel, que los han encarcelado precisamente en estos días para burlarse más del cristianismo. Ahí tenemos al pastor Lorenzo González Fajardo, que se le pide 10 años de privación de libertad por ser cristiano de verdad. Pueblo, se siente miedo, pero ¿hasta cuándo vas a ser cobarde y no vas a poder dominar el miedo? ¿Qué día va a suceder eso? ¿Qué día los cristianos van a ser cristianos de verdad? Seguidores de Cristo. Preferible morir o estar en la cárcel antes de vivir sin dignidad y humillado por los hombres. ¿Piensas seguir así toda tu vida? Huyendo hacia los Estados Unidos o hacia Nicaragua o hacia Rusia o golpeando a otro cubano aquí dentro para tener ciertos privilegios como los tienen los oficiales del Ministerio del Interior, como los tienen los agentes de la seguridad del Estado. ¿Crees que eso es digno? Hoy hay cientos de encarcelados acá dentro de Cuba. Madres que están llorando. Pequeñitos que los han privado de la compañía de sus padres. Decenas de juicios que no son juicios ateniéndonos a la justicia. Jueces, fiscales, prevaricadores que obedecen lo que dice el gobierno para sancionar como asesinos, como si fueran traficantes de droga, como terroristas a simples jóvenes que fueron a la calle a esto, a no pedir sus derechos, sino a ejercerlos. Hoy están siendo sancionados sin compasión, sin misericordia. Cuando la revolución se hizo a tiros, a bombas puestas en las calles, cuando Fidel Castro hizo peor en el Moncada, sin embargo salió libre, riéndose, suponiendo que alguno haya cometido algún hecho vandálico como la patrulla que voltearon. Sí, debe sancionarse, pero valorarse por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque aquí en Cuba no se puede ni hablar en contra o decir lo que uno piensa con respecto al gobierno. Porque no hay prensa libre, porque están oprimidos, porque están realmente presos, aunque caminen por la calle. Porque Fidel Castro y su revolución sembró el odio también. ¿Por qué no sancionas a esos también que dieron palo? A esos que en nombre de la revolución golpearon a otros y tiraron piedras. Cuando yo participaba en las marchas de las damas de blanco, siempre éramos esposados nosotros, los que nos venían a golpear, a ofender, a vituperiar. Esos nunca pagaron ni una multa. Y también hacían un escándalo público. Es más,
que ellos eran los que provocaban el escándalo público. Y yo fui una vez por los canales adecuados, el punto cero de la Policía Nacional Revolucionaria. Nunca se me contestó el reclamo, porque si yo y otra persona hacemos un escándalo público, lo justo es que la ley nos juzgue a los dos. Nunca vi uno de aquellos que provocaban el escándalo y golpeaban a nosotros, los participantes de la marcha. Nunca lo vi que lo hayan apresado. Todo lo contrario, lo llevaban allí de los centros de trabajo, le daban una buena merienda, lo agasajaban y después para su casa. El mundo realmente no sabe lo que sucede aquí dentro de Cuba. Aquí solo impera la ley del poder. La vida es corta, cubano, y los han enajenado tanto que los han acostumbrado a ver los festejos navideños solo a través de la televisión. Tú, cubano, tú también tienes derecho a esos festejos navideños y a esos días, dejar de trabajar, reunirte con tu familia. Y no es el COVID ahora. No. Esto viene sucediendo desde el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia, disminuyendo los festejos, hasta llegar ahora, que no tienen ninguno. Dependen de los familiares que tengan en los Estados Unidos, o de la cantidad que hayan robado, o estafado, o adquirido de una forma poco correcta. En cualquier parte del mundo cubano, el hombre puede vivir de su trabajo. En Cuba es el único país que el hombre no puede vivir de su trabajo. Piensa, recapacita, medita. Si quieres seguir huyendo o quieres seguir de mendigo. Si no reaccionas, el próximo año será peor. La próxima Navidad, los que las vean, los que no perezcan en el estrecho de la Florida, o cruzando las selvas, por Sudamérica, esos quizás vean la próxima Navidad. Este mensaje es para ti, estudiantes, para ti, cristiano, que tienes que estar en contra de la injusticia aunque se desplomen los cielos, y no lo estás. Para ti, oficial del ejército o del Ministerio del Interior. Para ti, agente de la seguridad, que mandas a arrestar, a golpear, y que golpeas tú también a simples personas por reclamar sus derechos, lo que por condición humana le corresponde. Para ti, fiscal, que prevaricando descaradamente por mantener tu puesto, estás actuando en contra de la justicia, mandando a prisión a un joven o a una jovencita, a un padre de familia o a una madre que tiene sus hijos. Estás asesinando en vida a esos cubanos. Para ti también, presidente de la República, que diste la orden de golpear y de matar si es preciso, y ahora tienes la orden de encarcelarlos, porque esa proviene de ti, mediocre y estúpido que eres. La violencia no es buena. Engendra violencia, rencores, odios. Eso fue lo que sembró Fidel Castro
dentro de la isla. Gobernar con el terror. Hace unos días salí a ver si podía hacer algunas entrevistas en la calle a las personas que me dijeran qué están sintiendo, cómo están pensando, cómo ven este fin de año para Cuba. El primero que intenté entrevistar me dijo: no, yo no puedo hablar mal de mi país. No puedo decir nada malo de mi país. Pero hombre, si yo no te dije que me dijera nada malo, yo te dije que me dijeras solo cómo tú ves el fin de año en Cuba. Si lo ves bien, correcto, pero dime que lo ves bien. Fíjense hasta qué punto llega la enajenación de la mente de las generaciones de cubanos que ha creado la revolución. Después continué, busqué lugares apartados para que no se sintieran cohibidos. 2 parejas de jóvenes. No. Busqué un individuo de la calle que estaba mal vestido, sucio, llevaba un saco de nylon sucio en el hombro. Dije, aquel sí me va a decir, porque aquel no tiene nada que perder. Tiene aspecto de mendigo. Después que lo saludo y le pregunto, me doy cuenta que no era un mendigo de estos que no saben hablar o que tienen la mente trastornada, no. Un hombre que sabía hablar y me dijo, no puedo. ¿Sabes que eso no se puede hacer aquí? A algunos le dije, ¿cómo vamos a arreglar el país si ustedes no tienen valor para hablar? No pude conseguir ni una entrevista. ¿Hasta qué punto ha llegado la revolución de Fidel Castro a enajenar la mente del cubano? Y después que se van de aquí, allá sí hablan. Pero aquí, donde hay que arreglar las cosas, no dicen nada. Gracias, creo que ya he dicho lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que medito. Esperen el próximo fin de año sin accionar y verán que van a estar peor. Hoy es día domingo 27 de diciembre del año 2020. Ya estamos a finales del 2020 y Cuba ha cambiado de mal para peor. Desde un lugar de Cuba, cubanos de adentro y de abajo va a intentar hacer un pequeño análisis con pocos detalles de lo acontecido este año o el resumen de final de año. Vaya, cómo quedamos este año para el próximo año 2021. O cómo queda Cuba, mejor dicho, la sociedad, el pueblo. Pero antes quisiera destacar o hacer un comentario sobre algunas opiniones del periodista Humberto López, que lo vi ayer por Revista de la Mañana. Por cierto, un hombre bien preparado en el sentido académico, un profesional, pero un profesional de la demagogia, un profesional de enmascarar la verdad y servir al régimen castrocomunista directamente. Es de verdad un artista de la trampa periodística.
me recordaba a Hassan Pérez. Por cierto, no sé ahora en qué lugar ni en qué situación se encuentra Hassan Pérez, después de enardecer tanto al pueblo, de enmascarar tanto la verdad, de servir tanto como un perro faldero al régimen, mediante el ejercicio de la palabra también. Le he perdido la pista, aunque no le sigo la pista a estos tipos de mucho hablar y poco decir. Pero bueno, refiriéndome a Humberto López, quería destacar algunas opiniones que él presentó a través de la televisión cubana y creo que del noticiero también, donde hacía mucho énfasis en la revista independiente El Estornudo, cuyo director conozco. Y bueno, él hacía énfasis en que le pagaban por el trabajo de desenmascarar la mentira del régimen y la mentira que él mismo enmascara, adorna, casi las poetiza. Estaba haciendo mucho énfasis en lo que recibía este director para la revista El Estornudo. Sí, es cierto, yo soy periodista independiente, yo no recibo directamente un salario, pero hay personas que me ayudan. Y bueno, ciertas cosas un poquito encadenadas me permiten hacer todos los videos que he subido a las redes sociales, videos de crítica fuerte, pero todo sobre una base argumentada de verdad. Por cierto, yo no he recibido jamás un centavo por un video que he subido, pero si aceptara, si me pagaran, claro que lo aceptara, yo no vivo del aire. Pero ahora yo le pregunto a él, y él por estar ahí en la revista La Mañana, con ese trajecito, con las manos limpias, no sudar la camisa, no recibe un salario. Él, por defender enfáticamente la dictadura, no tiene privilegios. Bueno, si él quiere me puede responder esa pregunta. Yo lo emplazo, yo no soy un periodista profesional, yo no he estudiado en una universidad, soy un periodista más bien a machetazo y de necesidad de decir espiritualmente, de decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero para mi patria, para mi país, para mi pueblo, de adentro y de abajo. Creo que es mi derecho. Y entonces yo lo invito a él a una especie de diálogo público a través de los canales de la televisión cubana. Él puede manipularme fácilmente porque tiene un lenguaje muy fluido para enmascarar un poco que quizás me pueda desprestigiar en una entrevista pública. Está bien preparado académicamente, mucho más que yo. Pero yo lo invito, lo emplazo a que discutamos estos temas a través de la televisión y en directo. Yo también le podría preguntar que por qué, esto se lo pregunté a un teniente coronel en las habitaciones de Villa Marita, que también se preocupan mucho por el dinero que invierten o que viene de los Estados Unidos para dentro de Cuba. Yo le pregunté a ese coronel que por qué no se preocupaba del dinero que dilapidaban los funcionarios, del dinero que se iba por la corrupción principalmente de funcionarios del gobierno
con carné del partido en el bolsillo. Esto últimamente se ha descubierto un poco esto. Un poquito, un 10% se ha descubierto nada más. Y le decía que por qué también no se preocupaba de la inventiva, de las improvisaciones de planes económicos que no funcionaron, que fue dinero de recursos del pueblo que se invirtieron ahí, pero bueno, como que nadie responde por esos recursos, no es como en un país capitalista que hay que responderle de las inversiones a los contribuyentes. Bueno, ¿por qué no pregunta y se preocupa por esos recursos que sí han debilitado la economía del país, culpando al supuesto bloqueo? Que por qué no se preocupaba de quizás el salario que debía de recibir su padre si es un retirado, que no le alcanza ni para mantenerse 15 días del mes, que por qué no se preocupaba de el estipendio que deben de recibir los jubilados, ya después de haberle trabajado como esclavos toda la vida a la supuesta revolución, al supuesto socialismo. ¿Por qué no se preocupaba de esos recursos, de ese dinero invertido ahí, que lo que enviaban de los Estados Unidos de todas formas sobraba en los Estados Unidos? No se lo quitaban a ningún humilde ni a ningún pobre jubilado. Eso sobra, son países que les sobra el dinero. Yo estuve 3 meses en Miami y creo que con lo que sobra en Miami puede florecer Cuba. Y bueno, esa pregunta yo se la paso a este periodista, a este destacado periodista, Humberto López, que últimamente se ha destacado como se destacó Hassan Pérez en un momento. Yo le preguntaría a él eso. Estas dos preguntas las dejo porque yo sé que él no tiene ni independencia, ni potestad, ni valor para emplazarme en un debate público a través de la televisión y que el pueblo valore lo que nos preguntemos y nos contestemos y lo que hablemos sobre el proceso revolucionario, sobre el estado de la nación, si es que es nación todavía Cuba, porque ya Cuba se ha convertido en, no sé, un tapabueco, un remiendo para remendar los países de América y el mundo, en términos un poco metafóricos. Y hablemos sobre economía real, sobre promesas de Fidel Castro nunca cumplidas. Solo le interesó satisfacer su egolatría, sus ínfolas de emperador, que al final no lo pudo ser, que al final no fue un triunfo para aquellos que consideran que Fidel Castro sí estuvo en el poder hasta el último día, pero ¿de qué triunfó? Si dejó a Cuba sumida en la miseria. ¿Cuál era su grandeza? La misma demagogia que tiene este periodista Humberto López, o esa misma forma de cubrir las trampas, de esperanzar a otros, como muchos ya que han muerto, bueno, ya sin esperanzas, porque en lo que pusieron sus esperanzas fracasó. La revolución siempre fue un fracaso. A través del tiempo, de paso a paso, fue demostrando que era un fracaso. Y hoy es un fracaso la revolución. La generación creada está podrida y árbol que no da buen fruto, córtalo y échalo al fuego.
Por su fruto los conoceréis, dice el versículo. ¿Qué fruto ha dado esta revolución? Cobardes, ineptos. Los mejores talentos están en el exterior. Casi los mejores cubanos, los más dignos, una parte están en el exterior. Esta juventud está podrida, llena de hipocresía, de mentiras, de vanidades. ¿Cómo termina este año? Peor que el año pasado. Las calles más deterioradas, más necesidad de vivienda, menos alimentos, la economía como nunca por el piso. Y entonces una serie de individuos que no han sido elegidos por el pueblo, como el mismo presidente, dialogando por la televisión, cubriendo las trampas, intentando otras improvisaciones sobre aquellas que no dieron resultado, prometiendo para mañana una recuperación económica que no va a llegar, desde luego, porque a ellos lo que les interesa es el poder. ¿Cómo termina Cuba 2020? Crisis en todos los sentidos. Yo me quedo asombrado como Murillo y otros. Bueno, voy a resumir, no voy a destacar nombres específicos, porque no es esa mi intención detallar. Bueno, esta serie de funcionarios del gobierno, bien gorditos, por cierto, y rosaditos, inflando globos por la televisión. Porque estos que hablan de economía, el que conozca un poco de economía política, y yo conozco poquito, lo que estudié en la Academia Naval del Mariel y un poco lo que pude adquirir de forma autodidacta. El que conozca un poco de esa economía, lo básico de economía política, sabe que son unos ineptos, que lo que están diciendo son utopías, son fanatismo para continuar disfrutando de las mieles del poder. ¿Cómo termina la sociedad cubana dentro de la isla? Matándose, peleándose como perros por las obras del poder, en colas, para adquirir un poquito de alimento. Hoy el cubano, en estos momentos, el tiempo útil de creatividad, de trabajo, de ese tiempo, más del 30% lo emplean en colas. O sea, pierden el tiempo útil de trabajo en inmensas colas de 2, de 3, de 4, de 5 horas del día o parte de la noche para adquirir productos de primera necesidad y apenas sobrevivir. Otra de las situaciones que quería destacar es la situación de la oposición, de la cual hace mucho énfasis Humberto López en tratar de desprestigiarla, tratar de enmascarar la verdad que dicen, que siempre se ha dicho, pero que el gobierno no quiere decir, no quiere que el pueblo la conozca. Bueno, en algo tiene razón Humberto López, que una gran parte
del periodismo independiente, del activismo en contra del gobierno, está tratando de entregarle la libertad a Cuba o exportarle la libertad desde los Estados Unidos y otros países. Es cierto, eso es cierto, Humberto. Es cierto que los periodistas se hacen aquí, se destacan un poco, no los periodistas solo, líderes o supuestos líderes de oposición, se hacen aquí un poco y van a terminar en los Estados Unidos haciendo marchas allá que nunca hicieron aquí. O que bueno, quizás alguna vez hicieron aquí, pero que donde hay que hacerla es acá, no allá. Todo esa manipulación política, eso es politiquería. Yo pienso que el verdadero líder de Cuba está aquí adentro, como José Daniel Ferrer, bajo cualquier circunstancia. Porque de cierta forma, todo lo que estamos aquí dentro protestando contra el gobierno, tenemos un pie en la cárcel y otro, bueno, y otro donde condujeron a mi hermana, en la tierra, en el cementerio, en el ataúd. Entonces, en eso sí tiene razón Humberto López. Pero en el intento de desprestigio que está haciendo a la oposición no cabe. Yo le pediría a este periodista nuevamente, lo emplazo a hablar sobre la Cuba real, sobre el cubano de adentro y de abajo. Hay una cosa muy importante en todo esto. Cuba ha sido territorio libre de América durante 60 años. ¿Quiénes han gobernado Cuba? ¿Los Estados Unidos? No. Inglaterra, el capitalismo. No. A Cuba la han gobernado Fidel Castro y su banda de fascinerosos, su banda de comunistas, su partido comunista. Porque no es ni partido comunista del pueblo ya. No. Es partido comunista del poder. Donde el Partido Comunista ya, desde muy temprana edad, se convirtió en más que un partido, un órgano de represión, de control. Me recuerda un poco una historia que leí sobre Alemania. Me recuerda las brigadas aquellas, cuando comenzó el fascismo en Alemania. Los nazifascistas aquellos. Entonces, sí, repito, que toda esta caterva de fascinerosos, esto es para ti, Humberto López. Bueno, para todo en general, pero precisamente para ti. Que criticas tanto al estornudo por emitir, opinar sobre el carácter de Fidel Castro. Fidel Castro fue un dictador. Un dictador tan como Hitler, como Stalin, como Mussolini y como algunos de América, como lo es Maduro en estos momentos, como lo es Ortega en Nicaragua. ¿Qué de positivo tiene este personaje? Los discursos demagógicos que ha hecho, las promesas incumplidas.
la panacea de un socialismo. Decía Humberto que bueno, que cómo se atrevían a hablar de un líder que tenía millones de adeptos, millones de gente que lo admiraba. Sí, es cierto. A gente también lo admiraba, gente. Un pueblo completo, alemán, el pueblo alemán completo lo aplaudía. Stalin también. A muchas personalidades que han prácticamente destruido la humanidad. Sus millones de personas que lo aplauden. Eso no cambia el contenido, eso no cambia la esencia de lo que han hecho. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos ha dado la revolución de Fidel Castro? Nunca fue la revolución del pueblo. Se hizo con los humildes, pero no para los humildes. Fue para él y su séquito. ¿Qué frutos ha dado la revolución? Si miran a su alrededor, cada cubano no tiene que ser un especialista universitario para ver que Cuba ha quedado estancada, que Cuba ha quedado sumida en las esperanzas. Bueno, o en las esperanzas, desesperanza ya, porque yo creo que ya nadie que tenga un poquito de razonamiento tiene esperanza en que el socialismo, el castrocomunismo, porque no socialismo, en que el castrocomunismo va a hacer florecer la nación y va a ocupar los espacios del capitalismo. Estamos estancados. Estamos en crisis material y espiritual. El cubano ya tiene pocos valores morales. Los conceptos de la dignidad, de la honestidad, de la honradez, eso navegan por las aguas pañales de la ciudad. No se engañen, hermanos. Es el gobierno el que ha destruido el país. No ha sido el bloqueo. No ha sido un presidente de los Estados Unidos. No ha sido el capitalismo. El socialismo, el comunismo y el castrocomunismo llevan el veneno, el germen que lo mata dentro. Porque la evolución del mundo está basada en la libertad. Y estos sistemas oprimen la libertad, encarcelan la libertad. Bien, en cuanto a la oposición, uno de los problemas principales del país, de la nación, de los cubanos, voy a comentar algunas circunstancias en que se ha desarrollado y emitir algunas opiniones que pienso que a algunos no les va a agradar. Pero bueno, si no nos manifestamos democráticamente y decimos lo que nos molesta o de cierta forma nos obstaculiza para llegar a un sistema democrático y quitar la dictadura, no podemos nunca solucionar los problemas ni las dificultades dentro de la nación. Nosotros sabemos que gobierna una dictadura que tiene controlada, tiene encarcelada la libertad.
también los derechos que por condición humana nos corresponden. No importa el discurso que tenga el gobierno sobre derechos, lo que importa es la realidad, donde hay una violación constante de derechos. Por ejemplo, las minorías, suponiendo que nosotros, los que pensamos diferente, seamos minorías, no tenemos representación legal, constitucional. Solo está legalizado un solo partido, el Partido Comunista. O sea que la Constitución de Cuba es excluyente, no es incluyente. Bueno, debido a todas esas cosas, el comportamiento de la oposición confronta muchos problemas. Por ejemplo, he visto últimamente que cada grupo pide por sus libertades sin abogar por un cambio general donde se respeten todos los derechos y tengamos todas las libertades que nos corresponden. Por ejemplo, he visto el sector campesino, y no voy a mencionar nombres, vamos a hacerlo en términos generales. He visto pedir porque le den tierras, porque le permitan libertad de comercio, y he visto a la parte de la cultura pedir sus libertades culturales, que le den beneficios para las libertades culturales de ellos y de creación. Y así, por lo regular, el cuentapropista, el taxista, pide por la libertad de ellos colocar el precio que quieran, que deseen, bueno, sin tomar en cuenta el sentido general que ocasiona todos estos problemas, que es el gobierno. Yo a veces pienso que si le dan las libertades al campesino, ya se olvida de lo que le sucede a los demás, va a enfocarse en su trabajo y va a trabajar dentro y para el gobierno, para mantener la dictadura. Así sucederá también con lo de la cultura. Si le dan las libertades de creatividad, reciben su beneficio, agarran su dinero, se estabilizan un poco económicamente y bueno, no les va a importar las demás libertades y los demás derechos que les corresponde. Y eso así ha sucedido entre todos los de aquí dentro y los de allá afuera, un poco que se van del problema principal, del objetivo hacia donde debemos dirigir toda nuestra fuerza, que es hacia la libertad y derechos para todos, hacia una constitución que sea incluyente de todos, independientemente, bueno, incluyente de todos los que no sean violentos. Por lo menos yo detesto la violencia. Bueno, no es que la deteste, es que no es el camino correcto para entendernos entre los cubanos y entre los seres humanos. Toda violencia causa destrucción, o más violencia, o rencores, odios. Y así se ha estado comportando la oposición sin ser capaz de concientizar a la población en general de dónde está el problema y de cómo podemos enfrentar el problema, que yo creo que la única alternativa que está dejando la dictadura, o que dejan todas las dictaduras, es la rebelión pacífica en la calle. Es como se cambiaron los regímenes totalitarios de Europa, y es la única solución que deja este gobierno a no permitir espacios de libertad y a no tener una constitución incluyente donde se legalicen los demás partidos políticos.
A veces la oposición se mueve así, en ese sentido, los que proclaman, el movimiento que proclama la discriminación racial. Y un poco que no nos centramos en el cambio general, en la libertad y el derecho para todos. Supongo que si le dan un poco de libertad a los de la cultura, vamos a decirlo en términos generales, donde está involucrado el movimiento San Isidro, por cierto, no estoy quitando que haya personas valientes ahí, no estoy, esto no es personal, no, en toda la oposición hay personas de valor y personas muy valientes, muy valientes. Y entonces si ellos tienen sus libertades por esa parte, los del campesinado tienen sus libertades por esa parte, y así los otros cuentapropistas, bueno, un poco que están dispuestos a continuar con la dictadura. Es como aquella frase que dijo Fidel Castro: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y esto hay que sacarlo fuera de la revolución. Es un problema de gobierno, un problema de estupidez de los que nos gobiernan, de estupidez de política gobernante, de necedad del gobierno, que no abre espacio democrático, que no permite espacio democrático. Y este comportamiento de la oposición no conlleva a un cambio radical que necesita la nación cubana, a un salto que necesita la nación cubana, un salto que nos beneficia a todos, los cubanos del interior, los cubanos de adentro y de abajo, como siempre me gusta llamarlo, y los cubanos del exterior también. Un salto que ya es una necesidad, ya es una necesidad. Creo que la oposición debemos centrarnos dentro de Cuba primeramente y todas las organizaciones exigir todos los derechos. No aquel que se siente perjudicado, el derecho que le perjudica, no. En realidad a todos nos perjudican todas las violaciones de derechos. A todos, inclusive a una parte del gobierno también la ha estado perjudicando. Hay ciertas cosas que han ocurrido este año, y que me disculpe Rosa Payá y aquellos que contribuyeron a recoger. Tengo muchas interrupciones porque, bueno, no tengo la cámara ahora rota y no tengo batería para la cámara y bueno, ciertas cosas, entonces tengo muchas interrupciones, pero estaba hablando sobre la ayuda que se recogió en los Estados Unidos, el sacrificio que hizo Rosa Payá y otros contribuyentes de los Estados Unidos, la mayor parte de origen cubano, para enviar una ayuda a los necesitados de Cuba. Yo no aprobé esa, no la apruebo ese tipo de ayuda y de esa forma. Primeramente porque mis pronósticos se cumplieron. El gobierno se quedó con la ayuda. Y segundo, no hacemos nada con ayudar a ciertas personas, darle un jabón, un poquito de comida. No, si el problema es general. Yo creo que todos esos recursos debemos enfocarlos en la oposición que está adentro para hacer cambiar el régimen de una vez y por todas, y ya no habrá necesidad de recoger esas ayudas. En el discurso político, los hermanos de Cuba en el extranjero están recogiendo una ayuda para los cubanos que la necesitan. ¿Y los opositores qué? Ah, sí, ahí había opositores. Estaban incluidos opositores. Pero yo no estoy de acuerdo de esa forma la ayuda, eso es ayudar al gobierno.
y un problema de politiquería. Porque sabemos que el gobierno no va a permitir que esa ayuda sea repartida, no importa entre quiénes de la población. Es un dinero perdido, sacrificio perdido, perdido desde el comienzo. Si queremos ayudar a la libertad de Cuba, terminar la dictadura, lo mejor que podemos hacer es ayudar directamente a cada opositor que está aquí adentro. Que los conozco, valientísimos, pero no tienen renombre porque no son intelectuales, pero son capaces de regar en cualquier parte de la ciudad 200, 300 hojas escritas de explicación, de conocimiento, para concientizar al pueblo. Activistas que son capaces de llenar La Habana de carteles y no tienen ni un centavo en el bolsillo. No me voy a nombrar yo. Para resumirlo en términos generales, que no tienen con qué hacer nada, ni sostenerse para no trabajar para el Estado. Las ayudas deben llegar directo para aquel que está involucrado en la oposición. De lo contrario, lo que hacemos es acomodar al sistema. A ver, conocí de algunos opositores que repartieron un poco de arroz, un poco de comida. ¿Y esa gente qué? Cuando tenemos opositores aquí que están pasando hambre y miles de necesidades. A ver cuánto ganaron. ¿Cuántos incorporaron a la oposición esa gente? ¿Qué resultados positivos en contra del gobierno se pueden argumentar de esa ayuda? Que me perdonen los organizadores, amén de sus buenas intenciones, porque está demostrado que son opositores, aunque están haciendo oposición desde el exterior. Que yo muy personalmente pienso que la oposición hay que hacerla aquí adentro. Hay que centrarse aquí adentro. La libertad no es un producto de importación, siempre lo digo. Para mí fue un gesto fallido, una acción fallida completamente desde el comienzo. Fuera de la política, politiquería, centrada en realzar las acciones desde el exterior. Cuando las acciones que hay que resaltar son las de aquí dentro. Cuando las acciones que hay que lograr son aquí dentro. Un susurro en contra del gobierno aquí dentro. Es como un grito por altavoces de alta potencia en cualquier lugar del mundo. Vamos a ver cómo enfrentamos ahora el gobierno de Joe Biden, que sabemos que es afín con los propósitos de la dictadura, para sostener la dictadura. Desgraciadamente los gobiernos de los Estados Unidos, a veces, y no sé si intencional o por propósito, han contribuido a la existencia de esta dictadura. A esta dictadura no se le puede dar paso, no se le puede dar oportunidades, no se puede pensar en que se va a convertir en una dictadura bondadosa hacia el pueblo. Lo ha demostrado durante 60 años. ¿Qué esperamos? ¿Seguir dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada? Hay que centrarse en la oposición aquí dentro de Cuba. Desgraciadamente es así. Y que me perdonen todos esos cubanos de buenas intenciones que hay en el exterior. Es cierto que los hay. Pero esto no es politiquería. Esto es un problema de existencia.
de una dictadura que nos ha traído durante 60 años desgracias, separación de familia, en todos los sentidos de la palabra, pugna de cubanos entre cubanos. Nos ha mantenido siempre los cubanos contra los cubanos de acá adentro y de allá afuera, haciendo de la divergencia muros infranqueables. Tenemos que observar mucho y partir desde el punto de vista que hay que desintegrar la dictadura. Con eso se soluciona todo. O el 90% de los problemas que tenemos los cubanos de dentro y los de fuera. Y cada vez que se le da una oportunidad al gobierno de fortalecerse, de adquirir algo, alarga más la vida de la dictadura. Porque ellos aprovechan todas las oportunidades. Y después no hay cambio, no hay nada. Se fortalecen como dictadura, no como gobierno. Y arremeten con más violencia, con más fuerza, con más restricciones. ¿Hasta cuándo estuvo violado aquí el artículo número 13 de la Declaración Universal? ¿Hasta cuándo va a estar violado el artículo 19, el 18? ¿Cuándo el cubano va a poder elegir libremente la educación para sus hijos? ¿Cuándo va a haber una verdadera libertad religiosa? Y ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, nadie que comercia con Cuba, nadie que comercia con Cuba, pone como primer lugar el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano. Por lo tanto, la oposición de dentro y de fuera de Cuba debe enfocarse que es problema de gobierno. Y todo lo que le permita al gobierno cierta mejoría, hay que erradicarlo. Con la restricción de la remesa y de todo eso, yo sufro las mismas vicisitudes que sufre cualquier ciudadano que no tenga remesa. Pero estoy dispuesto a afrontarlo. Porque vas a ser por un corto tiempo y después ya. Y es mejor sufrir unos meses o unos años que sufrir una eternidad, porque 60 y tantos años de revolución que lleva el país es una vida. Y muchos han vivido este infierno constantemente. Toda la vida de ellos ha sido un infierno. Hay que condicionar cualquier ayuda y cualquier negocio con el gobierno, condicionarlo con el respeto a los derechos humanos. El que no lo haga así, el gobierno que no lo haga así, o la institución que no lo haga así, está contribuyendo a la violación de los derechos humanos. Disculpen que he mezclado varios temas acá. Una, debido a que no soy un individuo de una alta cultura política. Y otra que tengo que relacionarlo porque todos están relacionados. Y como soy un independiente, no le rindo culto a ninguna organización ni a nadie en persona. Escribo, digo, opino, grabo, me expreso como me venga en gana. Si lastimo a alguien, perdón, no es mi intención lastimarlo. Pero si lo lastimo por un bien mayor, no puedo hacer nada. En cada acción que haga la oposición tenemos que definir qué ganamos y qué oportunidad le damos a la dictadura de beneficio o qué oportunidad le damos a la dictadura de fortalecerse. Sabemos, está demostrado durante más de 60 años
que no hay gesto bondadoso hacia ellos, que no lo utilicen para el control, para la discriminación, para la exclusión de los que piensan diferente. No ha habido un solo gesto. Entonces, ¿qué más esperamos? Árbol que no da buen fruto, dice el versículo, córtalo y échalo al fuego, córtalo y échalo al fuego, que se haga cenizas. La dictadura como dictadura hay que hacerla ceniza. Esto no es radicalismo, esto es realidad. Única alternativa de lograr el salto que necesita la nación cubana, que necesitamos todos los cubanos. Libertad y derechos para todos. No como beneficio personal para algunos, no, para todos. Incluyendo aún los que gobiernan. No estoy hablando de legalización del Partido Comunista. No. Estoy hablando que ellos también tendrán las libertades y los derechos que les corresponden por condición humana. Y eso es lo que hay que buscar. Las acciones pueden ser independientes, pero enfocadas a un objetivo común. A veces dudo y creo que un poco de la oposición se ha, no sé, se ha acomodado un poco a la existencia, ha consentido la existencia de la dictadura. La dictadura no puede existir mientras exista la dictadura como dictadura. Obstaculizará el desarrollo del país en general. Pero no solo eso. Nos irá introduciendo una crisis peor cada día. Porque hasta ahora no ha demostrado nada efectivo para el progreso. No nos podemos resignar. No podemos esperar que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. Saludos para todos los cubanos, estén donde estén y sean quienes sean. Felicidades en este nuevo año. Y no les voy a pedir que se realicen sus sueños. Hagan realidad los sueños de libertad. Hagan realidad los sueños del respeto a todos los artículos de los derechos humanos. Hagan realidad su existencia, no su vida. Porque muchos pueden vivir y no existir. Hagan realidad un Estado de Derecho democrático, una república, una real república. Busquen la instauración de una nueva constitución, no el reglamento carcelario que han instaurado los altos funcionarios, los altos sátrapas, los altos dictadores de esta nación. Feliz fin de año. Vivimos con la esperanza. Dice la historia que Cuba antes de 1958 era gobernada por una dictadura abusiva. Fulgencio Batista, un oficial del ejército, había dado un golpe de estado y no gobernaba regido por la Constitución. Los jóvenes universitarios, una parte del pueblo, comenzaron a rebelarse y crearon una esperanza en que la justicia, los derechos y el respeto por las libertades establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los plasmados en la Constitución de 1940, la más democrática de América después de la de los Estados Unidos, volvieran a la normalidad.
Haciéndole creer a un grupo de jóvenes en esa esperanza, Fidel Castro, seguido de ellos, asaltó el cuartel Moncada. El ataque fracasó militarmente, pero no política y socialmente. La esperanza se incrementó. Fidel fue a la cárcel y, liberado más tarde, viajó al exterior y regresó en el yate Granma, acompañado de un grupo de jóvenes con aquella esperanza algo más nutrida de esperanzas. Lo siguieron cientos de hombres a la Sierra Maestra, incentivado de esperanzas. Se combatió en la sierra, se esparció la lucha de un lado al otro de la isla, acompañado del pueblo y sus esperanzas de justicia y de exterminio del yugo de la opresión. Un 1 de enero se alcanzó la expulsión del tirano. El pueblo jubiloso aplaudió lleno de esperanzas. Fidel y sus esperanzados cumplieron las esperanzas de adueñarse del poder. Los más allegados a su comandancia cumplieron sus esperanzas. Se apoderaron por la fuerza de propiedades y riqueza, además de poder. Los que habían combatido con la esperanza de que regresaran los derechos constitucionales y se respetaran los derechos humanos, sumados a los que fueron despojados de sus propiedades, perdieron las esperanzas, al percatarse que Fidel Castro y su revolución era una dictadura más. Unos escaparon hacia los Estados Unidos. Algunos que habían participado activamente para alcanzar la victoria se volvieron contra el poder. Terminaron en las mazmorras, tras largas condenas, o asesinados en el paredón por orden de Fidel Castro, ejecutada por algunos de sus oficiales. Para esos hasta ahí llegaron sus esperanzas, pero no para el pueblo que siguió con sus esperanzas. Avanzó el proceso revolucionario. Unos morían con sus esperanzas vivas o realizadas. De estos últimos, muy pocos, por cierto. Otros las perdían. Los que nacían se les llenaba de esperanzas y así de un lado al otro de la isla el pueblo vivía de esperanzas. Los que nacieron se hicieron adolescentes, los adolescentes se hicieron jóvenes, los jóvenes se convirtieron en adultos, los adultos en viejos, los viejos murieron y las esperanzas permanecían vivas en los rincones del pasado, del presente y del futuro. Cruzó una generación llena de esperanzas, surgió otra y pasó también, y ya va otra, todas viviendo de esperanzas en que se respeten los derechos humanos, concesión divina, que cese la opresión, que Cuba progrese y se instaure una verdadera república. Les recomiendo a todos los cubanos que mediten si seguir poniendo las esperanzas en el gobierno y sus gobernantes para continuar viviendo de esperanzas, que la historia ha demostrado que son muertas. Los que se adhieran al poder incondicionalmente, los hijos de generales y coroneles, tienen sus esperanzas realizadas desde que nacen. Las esperanzas del humilde mueren en barrios deformes y marginales creados por las necesidades de las circunstancias, en las inmundicias de los numerosos basureros esparcidos por cualquier parte de la isla, en los cientos de necesidades y penurias que a cada minuto de existencia le atormentan, mientras los opresores afianzados en el poder, inmersos en su opulencia, le sustituyen al pueblo unas esperanzas por otras disfrazadas en demagógicos discursos contra los Estados Unidos, culpándolo de las esperanzas que ellos han matado. Para los que creen aún en el socialismo, miren a su alrededor y cuenten las obras del socialismo. Les sobrarán los dedos de la mano. El socialismo es solo una esperanza para mantener los pueblos oprimidos en un estado de servidumbre, dependientes del Estado que los utiliza como instrumentos a su antojo en la política de poder, enmascarado en las esperanzas de justicia. El socialismo solo funciona para una clase opresora, viviendo parásita en la opulencia de un vil capitalismo de Estado, y mantener oprimido al pueblo viviendo de sus obras de poder, con la esperanza de que mañana podrá ser diferente y resolverán sus necesidades sin tener que perder su dignidad. Japón es una isla que quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. En 1956
unos años antes de Fidel ascender al poder por medio de la violencia e imponer sus ideales estalinistas, marxistas, leninistas, socialistas, castristas, Japón comenzó su recuperación. En Japón hoy no hay pobres. No se mueren niños ni de hambre ni por falta de asistencia médica. Todos tienen la oportunidad de estudiar en las más sofisticadas escuelas y para ello no se privó a su pueblo del disfrute y respeto de sus derechos humanos. No se les despojó de unos derechos para justificarle el disfrute de otros, pero para su recuperación y desarrollo no eligió el socialismo, o mejor dicho, una dictadura totalitaria. Japón no vivió de esperanzas en su recuperación, las cumplió. Para los del gobierno que piensan que la dignidad es negociable, es comprable, se equivocan. Para la dignidad de un hombre no hay precio que se pueda pagar por ella.